La llegada de 60,000 migrantes provenientes de Marruecos a Ceuta equivalieron al 70% de la población de la ciudad. Imagínense, 70% de la población de Ceuta. En este acceso masivo murieron 41 personas mientras cruzaban por el océano. Hay cifras que alcanzan a los 54, pero esto estoy hablando de cifras oficiales. El presidente de Ceuta es Juan Jesús Vivas. Señaló que la situación, dijo, es insostenible. El mandatario español Pedro Sánchez llegó esta mañana a tiempo de España, tiempo de Europa, a primera hora a Ceuta. Calificó el acto como una violación de la integridad territorial de España. Todas estas acciones amenazan al país ibérico de que sea suspendido al espacio de Schengen por parte de Italia, que ahí combinan todas estas cosas, están de la mano juntos. Derivado de la situación, el presidente Sánchez, ya le digo, visitó la ciudad al norte de África. El mandatario se reunió con el presidente Jesús Vivas porque pidió la declaración de emergencia, a lo que Sánchez se negó. Pues reiteró que la llegada de los migrantes representó una violación al territorio español, producto de las mafias que engañan a los jóvenes. Sánchez precisó que los 3 ejes de la política migratoria: protección a la frontera, lucha contra el crimen organizado y políticas de integración en los países de tránsito. En ese sentido, la repatriación de indocumentados sería express, con el apoyo de la Comisión de Asilo. Pedro Sánchez señaló que la seguridad de los ceutíes está bajo control y que el Estado se encargará de proteger en todos los frentes. Veamos. Decirle a los ceutíes que toda España está con ellos. Toda España está con ellos y, en consecuencia, el Gobierno de España está con la ciudad de Ceuta. En segundo lugar, definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Donald Trump advirtió que si ganan los demócratas en las próximas elecciones, Estados Unidos se enfrentará a una situación similar a la de Ceuta. Esto en alusión a las próximas elecciones presidenciales. El mandatario estadounidense calificó de terrible la crisis migratoria española. Trump, desde que regresó a la presidencia, celebra que en su administración se redujo de manera considerable la entrada de indocumentados a su país. Por eso advierte que si la oposición llega al poder, los estadounidenses no vivirían bien. Incluso sacaron algunas imágenes de lo que estaba pasando en Ceuta y dijeron: vean ustedes esto, si llegan los demócratas, así van a meterse los mexicanos o los migrantes a nuestro territorio. Bueno, hablemos de este tema porque es un cruce enorme, no sabemos qué tanto se ha resuelto, se habla de que ya regresaron a un buen número de migrantes y está con nosotros Luis Guacuja Acevedo, internacionalista, experto en la Unión Europea. Luis, gracias por tu tiempo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Un gusto saludarte a ti y al auditorio. ¿Cómo ver todo este asunto que no parece ser necesariamente una lucha por un territorio, porque esto es un asunto que data de 1600, 1700, o a lo mejor sí lo es y revivieron nuevas circunstancias? Adelante, Luis. Bueno, primero ubicar quizá geográficamente Sí. el asunto, ¿no? Esta península del norte de África, esta península que una parte de ella pertenece a España, ¿eh? Y pues está después de esta península el estrecho de Gibraltar, y lo que hemos visto es esta oleada masiva de migrantes que llega desde la frontera de Marruecos a Ceuta, que es territorio español, y de ahí, bueno, muchos salen nadando para llegar a la península ibérica, ¿no? Y bueno, estas imágenes muy mediáticas, si las vemos de manera aislada, quizá impactan, por supuesto, decenas de muertos, pero si vamos uniendo un poco las piezas, y acabas de mostrar justamente lo que ha expresado el mandatario estadounidense, que ha sido alguien que ha tenido cierto grado de hostilidad frente a España, porque España es un país que se ha negado a este compromiso de aumentar el gasto militar en la OTAN, por ejemplo. También España ha acogido una cumbre de la socialdemocracia de distintas partes del mundo, pero también España ha condenado, como casi ningún otro país de la Unión Europea,
el genocidio que ocurre contra el pueblo palestino. Y España también ha plantado cara a la propia Unión Europea después de que hace poco se aprobara un reglamento de retorno, un reglamento que endurece las medidas en contra de los migrantes, y en sentido contrario, lo que ha hecho España es regularizar a cientos de miles de migrantes que están en territorio español. Si juntamos todas estas piezas, además de la reciente visita del presidente del gobierno español a Argelia, pues bueno, esto además nos recuerda algo que sucedió en 2021 cuando Brahim Ghali, el representante del Frente Polisario, este Frente de Liberación de la República Árabe Saharaui Democrática, en tiempos de la pandemia, va a hospitalizarse a España y España le abre las puertas para que pueda recuperarse. Esto Marruecos lo vio como una afrenta y sucedió algo similar, no de estas mismas dimensiones, pero se ve que es algo maquinado que con engaños a la gente que pues tiene esa necesidad, que le dicen puedes entrar a España sin problema y cargan camiones repletos de gente para dejarlos en la frontera de Marruecos con Ceuta, y este es el escenario que tristemente estamos viendo, que sí, insisto, juntando las piezas del rompecabezas, parece que tiene mucho más sentido. Oye, se habla de que liberaron a 2.000 reos y que estos 2.000 reos podrían formar parte también de estos 50.000 migrantes que cruzaron, lo que hizo que Ceuta estuviera con una enorme preocupación de quiénes son los que están viniendo a mi territorio. Claro, claro. Bueno, ya al pasar de las horas parece que, bueno, buena parte de estos migrantes que habían llegado ya han sido devueltos, pero sí, seguro que quedan otros más. Y claro, Ceuta es un territorio pequeño, una ciudad autónoma pequeña, y bueno, pues las fuerzas españolas han tenido que llegar, y bueno, pues ha sido una tarea más o menos, ¿no? Con sus bemoles, limpia en el sentido de un acto de gestión migratoria, eh, que quizás esperaba un acto violento por parte de las fuerzas españolas, y no ocurrió, ¿no? Pero, y bueno, y también vimos la reacción de algunos países como Italia, República Checa, Finlandia, sobre todo la ultraderecha europea, que pues no le gusta que un país como España tenga políticas que favorecen a la migración y que demuestre que los migrantes no son un problema, que al contrario, que han ayudado a la economía, que hacen aportes a la seguridad social, que pagan impuestos, y que por otro lado, pues como ocurre en muchas partes del mundo, los migrantes son poco demandantes de servicios públicos, no son un problema, y esto choca de manera frontal contra el discurso de ultraderecha, que quiere ver en el migrante el enemigo de todos los males de la sociedad, ¿no? Los migrantes, al decir de la ultraderecha, son los culpables de que no haya empleo, son los culpables de la mala situación económica, de la inflación y de otros aspectos que más bien tienen que ver con el modelo económico, con problemas internacionales en términos monetarios, y no precisamente con que lleguen migrantes a un lugar. Oye, a ver, ¿por qué se convierte en tan importante Ceuta? ¿No? Entiendo que hay razones. Algo nos dijiste en la primera participación que tuviste, perdón Luis, pero ¿por qué se convierte en algo tan importante para la región? Bueno, pues es la puerta de entrada, pero también tiene un sentido histórico, ¿no? Claro. En algún tiempo, bueno, el área de la República Árabe Saharaui, pues era territorio español, ¿no? Había el dominio español sobre el Sáhara Occidental, y bueno, hay una coincidencia ahí de que, bueno, cuando se da el golpe de Estado por parte del general Francisco Franco, que después se convierte en la dictadura más larga del siglo XX, procede de Marruecos, ¿no? Y bueno, no es casualidad, por lo tanto, que, por ejemplo, México, que rompe relaciones con la dictadura franquista, es uno de los primeros países que reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática, ¿no? Y esta disputa está ahí, y es algo que ha sido un dolor de cabeza para la administración de Pedro Sánchez. Costó por ahí la dimisión de una de sus
ministros de Asuntos Exteriores, porque el manejo debe ser cuidadoso. Recordemos que también en Marruecos domina pues un rey con altos índices de corrupción, bastante opaco, que vive en París, que se conoce como el rey ausente, y también, bueno, se ha demostrado muchas veces en el Parlamento Europeo la influencia por medio de dinero y corrupción para cabildear en favor de Marruecos, ¿no? Así como el Qatar Gate, también está el Morocco Gate en el Parlamento Europeo. Entonces es una situación compleja que se suma a la relación y a las tensiones que ha habido históricamente entre España y el Reino de Marruecos. Oye, ¿le puede costar muy caro a Pedro Sánchez todo esto? Porque hoy hubo una manifestación realmente grande que acabó en la Moncloa. ¿Le puede costar caro en términos, le puede costar incluso el cargo a Pedro Sánchez, que había logrado como sea? Siempre dicen que tiene 7 vidas este hombre, ¿no? Pero va como sea, brincando y acaba como sea consolidándose. Sí, de hecho en las últimas semanas las encuestas daban una subida importante al Partido Socialista Obrero Español después de que había estado en los últimos meses por debajo del Partido Popular, ¿no? Y claro, este tema pues sí, es una presidencia con cierto nivel de fragilidad porque se ha resquebrajado un poco el tema de las alianzas políticas, pero hace unas semanas, esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que da por válido el tema de la ley de amnistía que se decretó en favor de muchos de los perseguidos políticos catalanes independentistas, que fue un gran triunfo mediático y político y jurídico para el gobierno de Pedro Sánchez, ahora se ve opacado por esta otra circunstancia que, insisto, no es casual, no es espontánea, sino que tiene detrás pues una manipulación y, claro, la ultraderecha en Europa y la de España pues tratan de jalar agua para su molino, para su beneficio narrativo, cuando menos. Luis, ¿crees que le podría costar el cargo? No creo, pero pues la posibilidad está ahí, claro, ¿no? sí, O sí, sea, sí. hay elecciones el próximo año. Ya hace unas semanas se había pedido que se adelantaran los comicios electorales. Vamos a ver cómo logra sortear esta nueva crisis. Como dices, pues ha sorteado muchas el presidente del gobierno español y si tiene una buena gestión de crisis, pues puede salir bien librado de esta nueva que tiene enfrente. Sí, porque además hay algo que es importante, ¿no? Como sea, el discurso respecto a la migración es muy atendible por parte del discurso que tiene Pedro Sánchez sobre ello, ¿no? Claro, ha sido alguien muy abierto, ¿no? En estos temas de migración y con datos lo ha demostrado. Y pues claro, los migrantes, que además son necesarios no solo para España, para muchos países en la Unión Europea, con la baja natalidad, con la falta de fuerza laboral, tienen que abrir las puertas. Nada más que hay quien lo hace de manera muy discreta, como Italia, y hay quien lo hace de manera mucho más abierta y transparente, como en el caso del gobierno español. Tendremos la próxima semana una reunión en el Parlamento intensísima, ¿no? Allá en Madrid, pues, ¿no? Seguramente, si es que no llegan antes ya las vacaciones veraniegas. Sí, bueno, sí, claro, porque eso, oye, Luis, las vacaciones en Europa no se perdonan, ¿verdad? Exacto, y este puede ser un respiro importante también para el gobierno de Pedro Sánchez. Gracias por tu participación, Luis, que tengas buena noche. Con mucho gusto, como siempre, Javier. Gracias.